Buenas noches a todas las personas que se han venido conectando, les damos la bienvenida. 6:30 aproximadamente daremos inicio. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos. Al ser las 6:30, estaremos siendo partícipes de lo que es la charla del mes de la calidad, nuestra tercera charla, herramientas de calidad aplicadas en servicios, por parte de las escuelas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica. La persona con la que contamos, para nuestra charla, que tenemos el placer de contar con su participación, es el señor Douglas Román López. Él tiene 30 años de experiencia en retail, operaciones, entretenimiento y hospitalidad. Él es docente universitario con certificación en Lean Six Sigma, administrador de negocios, con énfasis en mercadeo e ingeniero industrial. La dinámica que vamos a manejar, ya me enredé toda, sería la siguiente. Pueden hacer sus consultas mientras don Douglas está haciendo su presentación para ir generando dinámica en medio de la charla, ¿verdad?
Yo les voy a estar compartiendo la evaluación mientras don Douglas hace su presentación y en uno de los momentos antes de finalizar les estaré haciendo un sondeo. Entonces le doy la palabra en este momento, don Douglas. Bien, muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. Nada más me confirman si están viendo la pantalla, la presentación. Sí, correcto. Sí, 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 se sí, ve. escucho claro y veo la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Permítanme nada más un segundito para conectarme acá en el celular, para tener ahí como feedback ahí de segunda pantalla. Muy bien. En la noche de hoy lo que vamos a ver es herramientas de calidad que cómo podemos aplicarlas en temas de servicios. Normalmente, cuando hablamos de calidad y cuando hablamos de herramientas de calidad, normalmente en industrial nos refieren mucho a procesos de manufactura, porque esos procesos arrancaron mucho en la producción industrial de automóviles en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en la fábrica de vehículos Toyota. Y de ahí muchas herramientas que actualmente utilizamos en ingeniería industrial, que básicamente fueron desarrolladas y creadas y, digamos, puesto al conocimiento del resto del mundo por Toyota y específicamente o especialmente del ingeniero Kaoru Ishikawa, que se encargó de darlas a conocer, ¿verdad? De ensamblarlas, de desarrollarlas, de ponerlas, de aplicarlas en las industrias, sobre todo en Toyota, como les decía, y se encargó como de hacerlas, darlas a conocer a raíz de alrededor del mundo. Entonces, para iniciar, me gustaría consultarles a ustedes, cuando hablamos de calidad, ¿y qué piensan ustedes cuando hablamos de calidad? A qué les suena o qué conocimiento tienen teóricamente o en sus trabajos? Cuando hablamos de calidad, ¿en qué pensamos? Es Les como, recuerdo que pueden abrir sus micrófonos para participar. es como A mí tratar cuando, de lograr como lo que decía el otro compañero, los estándares, ¿verdad? De tratar de lograr como la perfección, si se puede decir así, o lo mejor, digamos, para satisfacer la necesidad del cliente. Ok, entonces hay una yo lo búsqueda de conocí como satisfacción. Adelante. infraestructura y servicio, porque calidad de un producto y la calidad del servicio de cómo tenga ese producto. Muy bien, y pregunto, ¿y la calidad la define, quién la define? ¿La define el consumidor, el cliente, la organización, la industria? Al ¿Ustedes qué? final, Cliente. el consumidor. Los Ok. estándares. Ujú. O lo- Sí, entonces podemos, digamos, definir un poquito qué calidad tiene que ver con cumplir un requisito, ¿verdad? Y que ese requisito, quien lo define es el consumidor, y el consumidor debe ser escuchado por parte de las organizaciones, las empresas, ¿verdad? Deben de entender qué necesidad tienen, ese mercado meta que quiere atacar, que quiere atender, esa necesidad que quiere suplir, y dentro de ese entendimiento, las empresas van a ofrecer la calidad que define el cliente o el requisito que define el cliente. Entonces, ¿qué sucede en las organizaciones cuando esos requisitos no son cumplidos? Cuando las empresas no escuchan la necesidad del cliente, no las identifica, no las suple. ¿Qué sucede normalmente en las organizaciones? ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede con los clientes? De ahí no Los pierden. Pierden los quiebran clientes. o pierden clientes. ¿Verdad? Normalmente los pierden y los clientes tienden a irse a otras organizaciones, a otras empresas que dan los productos o servicios.
Y ahí es donde está el tema complicado. Entonces, normalmente cuando las empresas comienzan a ver el tema de que se les está yendo los clientes, de qué deberían hacer los clientes, perdón, qué deberían hacer las empresas cuando comienzan a notar que hay bajas ventas, ¿verdad? Que tienen comentarios negativos en redes sociales, etcétera. ¿Qué creen ustedes que deberían hacer las organizaciones, las empresas, las industrias? Mejorar su servicio, Ok, hacer algo diferente a lo que están haciendo. Podrían ajustarse, digamos, ajustarse a la búsqueda que tiene el cliente para su necesidad, ajustar como su producto, su enfoque, más que todo a lo que busca el cliente, sino, y no tanto a lo que buscan ellos, por así decirlo. ok. Entonces, digamos que se encienden las alarmas, las empresas comienzan a notar una disminución en las ventas, comienzan a notar comentarios no positivos en las redes sociales, comienzan a notar que los clientes se trasladan a otras empresas o ¿verdad? Productos sustitutos o productos iguales, pero que son proveídos, son generados, son facilitados, son vendidos, comercializados por otras empresas. Entonces, acá viene el tema que cómo deben de hacer las empresas, cuál es la ruta que deben de tomar las empresas para poder identificar por qué se están yendo sus clientes a otros productos, a otros servicios, a otras empresas. Y es lo que vamos a ver hoy. Puede, Adelante. pero no, sí, con respecto al tema, la empresa también puede optar por el hecho de ver más bien qué están haciendo bien las demás empresas, qué están haciendo que le genere, no, por así decirlo, que esté haciendo que los clientes se atraigan hacia ellos para poder ver como una ruta que ya se está tomando y que va teniendo su efecto. Consideración se conoce en mercadeo como benchmarking, que es una invitación de ir a ver qué hace su competencia o qué hace el número uno de la industria en la que usted se desempeña. Y básicamente es como espionaje, ¿verdad? Le llaman como arte y espionaje, porque es ir a ver y básicamente robar las buenas prácticas que está haciendo la competencia o el número uno de la industria y usted incorporarlas. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ya está probado que funciona. Usted no invierte tiempo, ¿verdad? Recursos en hacer prueba y error sobre iniciativas que usted quiere implementar para mejorar su desempeño y se ahorra y lo puede implementar muy rápido. Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos cuando aplicamos el benchmarking. Pero eso es un enfoque de investigación de mercado a partir, digamos, de lo externo de la organización. Pero aquí ahorita vamos a ver qué haríamos nosotros como empresa, ¿verdad? Al interior, ¿verdad? ¿Cómo vamos a evaluarnos nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros como empresa para poder identificar las razones por las cuales los clientes están yendo o tal vez todavía no se han ido, pero están comenzando a irse y estamos a momento de poder identificar cuáles son esas causas o causas raíces o esos motivos, ¿verdad? Profundos, reales, no los que vemos en primera instancia, sino los motivos reales por los cuales la gente se va. Ahora, tenemos dos industrias. Entonces, cuando hablamos de productos de manufactura y cuando hablamos de empresas, servicios, cuando hablamos de un producto, ¿qué entendemos por un producto? ¿Tienen? ¿Qué les suena el concepto? Todo aquello que necesita de ser vendido. Algo, algo que se requiere ser vendido, muy bien. ¿Qué más? Bien, un servicio. Ok, digamos que tenemos bienes y tenemos servicios, ¿verdad? Cuando hablamos de productos, ajá, adelante, por favor. Algo que se produce, se crea. Ok, algo que se produce, muy bien. Entonces, Necesidades del consumidor. muy bien, necesidades del consumidor, es un producto, un servicio. Ok, entonces vamos a entender para fines, digamos, didácticos y prácticos, vamos a entender que un producto es algo que podemos tocar, ¿verdad? Que es algo
tangible, y lo que nos dice la teoría es que normalmente hay un proceso de producción donde se utilizan materias primas. Entonces, probablemente el paraguas que hoy usamos para trasladarnos, ¿verdad? El vehículo que nos trasladamos hoy, sea el particular o un autobús, el equipo, la computadora o la tableta o el celular donde estamos viendo ahorita esta charla, como tal es un producto, ¿verdad? Y que el producto tiene una particularidad, ¿verdad? Que es aquello todo que es tangible, tiene una particularidad y donde podemos aplicar conceptos de costos de calidad y costos de no calidad, que es que el producto se fabrica, ¿verdad? Y cuando aplicamos costos de calidad, tenemos un proceso de inspección, de medición, ¿verdad? O sea, como que el producto, antes de que salga al mercado, las organizaciones invierten un poquito de dinero, ¿verdad? O más o menos bastante dinero, dependiendo de la capacidad que tenga, para detectar de forma preventiva cualquier variabilidad en el proceso, cualquier defecto en el proceso, ¿verdad? O sea, que ese producto no salga con un problema, con un defecto, con un daño, con un no funcionar bien al mercado. O sea, que el consumidor no lo encuentre en el punto de venta, no tenga acceso a ese producto dañado o que no funcione muy bien. ¿Verdad? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene el producto, porque entonces en la fábrica, ¿verdad? Se hacen inspecciones, se hacen revisiones y a veces, tal vez, inclusive los productos a veces bajo esas inspecciones, esas mediciones, muchas veces, aún así, genera un defecto antes de salir, y es lo que llamamos costos de no calidad, o muchas veces lamentablemente el producto por alguna razón salió un lote que iba con un problema, ahí lo vemos en las noticias, ¿verdad? Tal empresa está recogiendo tal producto, tal compañía de vehículos está pidiéndole a sus clientes del modelo tal, de tal marca, que por favor lo regresen, ¿verdad? Porque detectaron un problema en los frenos. Entonces, bueno, todos los gastos o los costos implicados en que ese producto no se brincó los filtros o ya llegó a las manos del consumidor, es lo que llamamos costos de no calidad. Pero se presenta en menos ocasiones porque hay un proceso, digamos, preventivo antes de. Ahora, pero eso es con un producto. Ahora, cuando hablamos de servicio, ¿qué ejemplos de servicio creen ustedes que podemos mencionar? Que no sea un producto, que no sea de tocar, es, es un servicio, es algo que es intangible, que no podemos tocar. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos calificar como un servicio de las cosas cotidianas que ustedes tienen acceso? Telecomunicaciones. Internet, Internet, telecomunicaciones, muy bien. Salud. Salud, muy bien. Consultorías. Todos estos servicios de courier. Está muteado, profe. No se le escucha, profe. Ahora sí, perdón. Sí. Es interesante porque, digamos, la teoría lo que dice es que los servicios son aquellos bienes, por decirlo de alguna manera, que son intangibles y que normalmente son productos, por decirlo de alguna manera, que usted se van consumiendo a medida que se va elaborando a medida que se va consumiendo. Entonces, por ejemplo, una cita médica, en el momento que toman signos, preguntan síntomas, ¿verdad? Eso viene siendo un servicio. O cuando llegamos, por ejemplo, a una comida rápida y el cajero nos pregunta qué deseamos, si queremos agrandarlo, si queremos algo más, eh, ahí se va generando el servicio en el momento. Se va produciendo en el momento que se va consumiendo. Entonces, eso genera, digamos, una situación distinta porque no hay como un preventivo, porque es en vivo. Y además los servicios tienen una particularidad que hay una coparticipación, ¿verdad? De mínimo 2 personas. Entonces, va a depender del estado anímico de quien da el servicio. Imaginémonos un cajero de una comida rápida, un cajero de un supermercado, y también tiene que ver en el resultado, el impacto, en la experiencia de ese servicio, el cliente, ¿verdad?
Entonces, si tuvieron un mal día, si algo no le gustó, si alguna situación previa o durante el servicio que se va construyendo, puede ser que influya en el estado de ánimo o en la percepción y se generan procesos muy ambiguos porque entonces el servicio yo lo voy a calificar, depende de mi visión, de mi expectativa, de cómo me gusta. A mí una vez me pasó trabajando en una empresa retail, en una ferretería que es enorme, de 1000 metros cuadrados de construcción, que un señor se molestó porque yo le dije señor. Y él pidió que otra persona lo atendiera porque yo no debía decirle señor a él. Entonces ya yo, honestamente, pues yo no conocía el nombre de la persona y me pareció que era una muestra de respeto, una forma de dirigirme con respeto, pero, o sea, en mis 30 años de experiencia nunca me había sucedido algo como eso. Sí había escuchado, digamos, no conformidades o discrepancias de servicio, que en algunas tiendas tienden a decirle varón o corazón o princesa, ¿verdad? A los clientes. Y se entiende, no hay ni que explicar por qué no es correcto a nivel de servicio. Pero me pareció que señor era una palabra como de respeto, estándar, ¿verdad? Pero bueno, entonces el tema del servicio tiene esas particularidades porque dependen de mucho del estado de ánimo de las personas que participan en el momento en que se va elaborando el servicio que se va produciendo a medida que se va consumiendo. Muy bien. Entonces, don Kauri Chicago nos dice que la calidad empieza con educación y termina con educación. Entonces, bueno, eso es, digamos, lo que nos tiene aquí reunidos, ¿verdad? Compartir conocimiento que dentro de la metodología Lean es lo que se llama Yokoten, que significa conocimiento horizontal. Entonces, por eso es importante los aportes de ustedes, la participación, las dudas, consultas o aportes que quieran hacer durante la charla. Ok. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es un poquito de las 7 herramientas de calidad que, como les decía al inicio, por lo general siempre han tenido como un enfoque hacia hacia la manufactura, porque de ahí fue creada, desarrollada, impulsada, ¿verdad? Madurada, depurada. Pero lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito, por si en la audiencia hay personas que no las conocen, entonces vamos de una forma muy concreta a mencionar qué es la herramienta, para qué se usa y vamos a dar un ejemplo de cómo aplicarla, no en manufactura, sino en servicios. Y don Kaori Chikawa, hay un fragmento que tomé de un blog de Edwin Garro de PXS que decía que similarmente de mi propia experiencia, usted encontrará que podrá resolver el 95% de todos los problemas a su alrededor si usa sabiamente las 7 herramientas de control de calidad. Y el término de 7 herramientas como tal viene del concepto de un guerrero que usaba 7 herramientas para sus combates o sus batallas. Entonces de ahí el concepto Kaoru Ishikawa, que fue ingeniero y también profesor, fue profesor de la Universidad de Japón y fue un ingeniero famosísimo en Toyota y que desarrolló esta serie de herramientas. Lo que hizo fue que consolidó 7 herramientas, al menos 5 son de estadísticas, son cuantitativas, y al menos 2 tenemos cualitativas que tienen que ver con el diagrama de Chicago y con el diagrama de flujo, y el resto de herramientas son como más estadísticas, que dicho sea paso, por eso en la metodología Lean Six Sigma, ¿verdad? Que se reparte entre Six Sigma, que es la utilización de herramientas de calidad para reducir la variabilidad en los procesos, y Lean, que es una serie de herramientas que lo que hace es detectar o encontrar o señalar actividades que no aportan valor al producto o servicio o no le aportan valor al cliente final. Entonces, de las 7 herramientas, básicamente podemos mencionar que tenemos el flujograma o diagrama de flujo, el diagrama de Pareto, el diagrama de Ishikawa, que también se conoce como diagrama de pescado por la figurita que parece ser como las espinas de un pescado, la hoja de verificación o checklist, los histogramas, que son gráfico de barras, nada más que las barras van como juntas y se usan para intervalos, el diagrama de dispersión y el diagrama de control, ¿verdad? Consulta
aquí en la audiencia tenemos gente que ya las usa en su trabajo o en algún curso ha llevado calidad y ya las identifica. Yo identifico, por ejemplo, los diagramas de flujo. Ok, muy bien. Y los diagramas lo llevan a algún curso o en sus trabajos, o en su trabajo tal vez lo han utilizado. Fue en un curso de fundamentos había matriculado en ingeniería en sistemas y en fundamentos, creo que era de introducción a programación, ya me acordé. Ok, perfecto. Sí, mucho en programación normalmente se usa mucho porque esto se usa de forma visual para poder ver el paso a paso de un proceso. Muy bien, entonces veamos la primer herramienta de calidad que tiene que ver con el diagrama de Pareto, que básicamente lo que usa es o se utiliza para identificar y sobre todo priorizar los problemas. Aquí se usa mucho digamos, esto viene Pareto, es del apellido de un economista italiano que decía que el 20% de la población tenía el 80% de la riqueza y que el restante 80% de la población se repartía apenas el 20% de la riqueza. Bajo ese concepto, después la industria bajo esa premisa lo que desarrolló este gráfico y lo que intenta o lo que trata es de poder identificar cuáles causas acumulan el 80% del problema que se está analizando y la idea es poder como encontrar de todas las causas que están, digamos, que influyen en la situación que se está analizando, cuáles son como las más importantes, las que acumulan, digamos, más datos. Y ahí lo que se define normalmente es que esas causas, esas pocas causas que acumulan la mayoría de los datos, le llamamos las pocas vitales, y el resto de causas que tal vez aportan poco al problema, ¿verdad? Cuantitativamente hablando, le llamamos muchas triviales. Normalmente lo que se hace es tomar información, ¿verdad? Se cuantifica. Un buen caso de manufactura es, tenemos defecto en una línea de producción, definimos cuáles son los defectos, anotamos cuántas veces cada uno de esos defectos se presentan en un tiempo determinado. Después tomamos esa información, colocamos del defecto que más veces se ha presentado y los vamos organizando hasta llegar al que menos, vamos en orden del de más defectos o más veces que se presentó al que menos se presentó, y después sacamos, digamos, la participación relativa o porcentual de cada uno de ellos y después generamos un dato acumulado, y en ese acumulado vamos sumando y ahí podemos identificar vamos sumando a identificar cuáles de esas causas o esos defectos están acumulando el 80%. El tema es que eso se hace, o lo importante de hacerlo es que al poder identificar cuáles son esas causas pocas vitales, esas poquitas que acumulan el 80% de los datos, generamos un plan de acción. Y si logramos corregir, en este caso, el ejemplo de los defectos, podemos corregir los defectos, estaríamos eliminando el 80% de los defectos que se presentan. Entonces, digamos más o menos, y la imagen que vemos es acá. Si ustedes observan, las barritas están de las más grandes a las más pequeñitas, es decir, de los datos con mayor cantidad de datos, ¿verdad? Las causas con la mayor cantidad de datos a los que tienen menos datos. Ahora, ¿cómo podemos usar Ok, Sí, adelante. una pregunta, tal vez no es una burrada, pero eso tiene como relación con la clasificación del inventario. ABC. Sí, el diagrama Pareto se puede usar básicamente, por ejemplo, en temas de inventario, usted puede hacer una toma física y puede poner cuántas piezas tiene, cuántas unidades tiene por pieza, y puede aplicar Pareto e identificar cuáles son las piezas
que juntas acumulan el 80% en unidades del inventario que usted tiene. Puede usar el mismo ejercicio en una toma física y en lugar de unidades pone los montos, ¿verdad? Pone las piezas o los repuestos de mayor valor, después del que tiene menos valor acumulado, aplica un Pareto y puede identificar en colones o en dólares, ¿verdad? En unidad monetaria, cuáles son aquellos repuestos o partes que juntas acumulan el 80% del valor en colones o en dólares de su inventario, por ejemplo. Sí. Ok, genial. En este caso, aplicando Pareto a servicios, este ejemplo que les propongo acá es, estamos en un hotel, en el Hard Rock, y hemos definido un tiempo, ¿verdad? Siempre es importante definir un tiempo, digamos que esto es Don Douglas, sí, no se está compartiendo, disculpe. uy, gracias, qué pena, ahora sí, Ahora sí. muy Ahora bien, sí. perdón, ahí disculpen, es que me quedé sin el celular y no puedo ver qué están viendo ustedes. Les agradezco ahí que me alerten. Entonces, en este caso, el ejemplo de cómo aplicamos ese diagrama Pareto en servicios, entonces definimos, digamos que el hotel decidió que iba a recolectar llamadas de quejas de huéspedes durante un mes. Y durante ese mes se recolectaron 75 llamadas. Entonces, lo que se hace es que se cuantifica cuántas llamadas fueron de servicio a la habitación, cuántas llamadas fueron para quejarse por la demora en el check-in, cuántas quejas se dieron por el horario de la piscina, cuántos por el precio del minibar, perdón, y normalmente cuando tenemos muchas, digamos, quejas esporádicas que muy raramente se presentan, pues las acumulamos, ¿verdad? Usando el concepto de diagrama de afinidad, acumulamos esas que son muy dispersas, que pocas veces se presentan, las ubicamos en una columna de otros aspectos o otras quejas. Entonces, acá para el ejemplo, lo que podemos observar es que el servicio a la habitación acumula, digamos que un poco más del 80% del total de quejas. Entonces, ¿qué hacemos en servicios y qué hace la empresa a nivel interno? Lo que hace es atacar por medio de otras herramientas de calidad que vamos a ver acá, investigar por qué se nos está quejando, o sea, qué es el tema con el servicio de la habitación. Necesitamos entender, aplicando un poco Ichikawa, si es un tema del cuarto, si es el tiempo, ¿verdad? Si es la persona que entrega la comida, el tiempo en que llega la comida, la temperatura en la que llega la comida, el costo, relación costo-cantidad, relación costo, sabor de la comida. Inclusive, si hablamos de servicio a la habitación, de repente también tenemos servicio de lavandería, entonces entender si es servicio de lavandería o si es servicio de alimentación, si en el caso si fuera lavandería, si es el tiempo que se dura, si es el costo, si es cómo queda la ropa después de que fue lavada y fue entregada a la habitación, o inclusive puede ser un tema de limpieza, etcétera. Entonces, ¿cuál es el tema? Que aquí podemos abordar una queja que tiene más del 80% y una vez que identificamos la causa raíz, hacemos un plan de acción y si ese plan de acción es efectivo, estamos eliminando más del 80% del total de quejas de los huéspedes. Y aquí lo importante también es recordar que cuando identificamos una causa raíz y hacemos un plan de acción, va a ser iterativo, ¿verdad? Ponemos el plan de acción en acción, valga la reiteración, y volvemos a revisar, a valorar, a recoger datos para ver si esa implementación tuvo un impacto positivo. Si no lo tuvo, tenemos que devolvernos y volver a hacer el proceso de análisis de causas, ¿verdad? Aplicar el 5 por qué, identificar causa raíz, generar una contramedida o plan de acción y volvemos a probar y volvemos otra vez a medir si esa nueva propuesta de solución tuvo efecto. Muy bien, hasta acá alguna consulta sobre el diagrama Pareto y cómo podemos usarla en servicios. Yo tengo una consulta, es que escuché que dijo Chicago. Sí, ya lo vamos a ver, que es el diagrama de Chicago.
Ah, ok, ok. Muy bien, Anthony. Ya casi lo vemos. Otro ejemplo del diagrama de Pareto usado en servicios, ¿verdad? Un hospital analiza las quejas de los pacientes y encuentra que el 80% de las quejas provienen de 3 áreas. Tiempo de espera, 1. 2. Atención del personal, 3. Facturación. Esto permite al hospital priorizar acciones de mejora en esas 3 áreas, ¿verdad? Eso es otro ejemplo de que podemos utilizar el diagrama de Pareto en servicios. Ok, aquí tenemos, Anthony, tenemos el famoso diagrama de Chicago, también es conocido como espina de pescado, por la forma, por el dibujito que se hace, o también se le conoce como causa y efecto. Y causa y efecto, cuando analizamos un problema, normalmente lo que sucedió o el problema que sucedió, le vamos a pensar, le vamos a nombrar como efecto, ¿verdad? El efecto es el problema que se presentó, la variabilidad en el proceso, el error, la queja de un cliente, etcétera. Y después lo que vamos a analizar son las causas, es decir, el diagrama de Chicago es una herramienta que es sistemática, que es ordenada, que nos ayuda de forma estructurada a analizar qué cosas pudieron haber sucedido o haber influido o haber causado el problema que estamos analizando. Y normalmente el diagrama como tal, digamos que el estándar, el que conocimos hace un montón de años, eran como 4M, porque lo que se hacía era analizar la mano de obra, analizar, digamos, la mano de obra o el personal o la persona, cómo pudo haber influido o haber participado en el problema. Después se analizan los materiales que se usaron, se analiza el método que se utilizó para ese producto o ese servicio, ¿verdad? Y también analizamos la maquinaria. Así, digamos, porque el diagrama como tal, ¿verdad? Y lo creó Kaoru Ishikawa, lo desarrolló en Toyota, entonces evidentemente era muy, muy para la industria, pero digamos, actualmente ha crecido, y entonces también analizamos el medio ambiente, también analizamos la parte de medición, inclusive hay diagramas de Chicago que se usan específicamente para servicios, donde analizamos las políticas, analizamos los métodos, analizamos el personal, ¿verdad? Se amplía eh, las posibles causas. Entonces, normalmente la herramienta lo que hace es, se genera una lluvia de ideas, ¿verdad? Y súper importante, cuando se aplica el diagrama, sí o sí usted necesita tener gente, partes interesadas, gente que participa en una u otra forma en el proceso del producto o servicio que se está analizando. No es sano que solo como que el encargado, el jefe, el coordinador, no, todo el mundo, todos los que participan, se va de forma estructurada analizando materiales, método, maquinaria, medición, medio ambiente, políticas, y lo que se hace es una lluvia de ideas, ¿verdad? Donde todo el mundo participa, no se descartan las propuestas, las ideas que se proponen, que es importante, ¿verdad? Que la gente no le dé pena, ¿verdad? No criticamos, no nos reímos, no nos burlamos, no cuestionamos de las ideas de los compañeros, porque donde lo hacemos, el que sigue no va a querer participar porque no quiere que lo pongan en ridículo o que se burlen de él, ¿verdad? Cuando hacemos una lista larga, lluvia de ideas, y después hacemos un proceso para seleccionarlas, las que podemos, digamos, sostener con evidencia o podemos comprobar que eso que yo creo que pudo haber incidido en la situación que estamos analizando, se queda. Las que no se descartan y esas que quedan las pasamos por un filtro del 5 por qué, donde hacemos una pregunta que nos da una respuesta, esa respuesta nos genera otra pregunta y así hasta que lleguemos a la causa raíz. Que siempre como ejemplo yo doy, se trabó el motor. ¿Por qué se trabó el motor? Porque se quedó sin aceite. ¿Por qué se quedó sin aceite? Porque la bomba del aceite dejó de funcionar. ¿Por qué dejó de funcionar la bomba del aceite? ¿Por qué no recibió mantenimiento? ¿Por qué no recibió mantenimiento? Porque el colaborador nuevo no fue capacitado para dárselo. Entonces, la causa raíz de que el motor se trabara no fue la falta de aceite, fue la falta de capacitación del colaborador nuevo que debían de haberle enseñado cómo hacer ese mantenimiento. Entonces, básicamente, digamos que eso es el diagrama de Chicago. Entonces, veámoslo en un ejemplo de servicios. Entonces, aquí tenemos que vamos a analizar las causas de ventas estancadas.
En la parte de método podemos decir, digamos, después de hacer una lluvia de ideas, después de filtrar esa lluvia de ideas, nos quedamos con que en la parte de método que falta de seguimiento, los vendedores no le dan seguimiento a los clientes, se generan pocas llamadas o las llamadas no son efectivas. En la parte de maquinaria, computadoras antiguas, yo conozco historias de gente que fue a hacer una presentación en una empresa y la computadora no la arrancó porque era muy viejita. Falta de autos, en este caso, los vendedores tienen que hacer visitas y la empresa o no tiene, o están en mantenimiento, o hay muchos vendedores y pocos autos para trasladarse. En la parte material no tienen tarjetas de presentación o datos limitados en el celular. ¿Verdad? Muchas empresas a los vendedores, por lo general le dan un buen teléfono, una buena marca, con un buen plan para que, ¿verdad?, tenga buena capacidad y que los clientes puedan llamarlo y pueda compartir archivos, fotografías, videos, etcétera. Pero imagínense que le demos ahí un tuquito de celular. Ya sí es complicado que un vendedor vaya a trabajar. En mano de obra falta capacitación. En medio podemos hablar que oficina mal ubicada. De repente hay proyectos, no sé, trabajamos en una ferretería y visitamos construcciones y ahorita el desarrollo es en Grecia, en Alajuela, ¿verdad? Hay una bonanza de construcción y tal vez las oficinas están en Cartago, ¿verdad? Entonces, de repente, bueno, hay que replantear si los vendedores de repente podemos ubicarlos en un lugar más cerca donde se está dando el auge inmobiliario. Otro ejemplo, ¿verdad? Del uso del diagrama de Chicago. Una empresa de servicios de limpieza utiliza este diagrama para identificar las causas de la insatisfacción del cliente. Las categorías, ¿verdad? De las causas incluyen factores como el personal, procesos, materiales, ambiente, ayudando a encontrar soluciones específicas. Entonces, al final, un diagrama que fue creado en Toyota lo podemos usar para una empresa de servicios de limpieza. Ok, con relación a Ichikawa, aplicaciones, servicios, dudas, consultas. Ok, Claro. otra de las... Todo claro, gracias. Todo claro, perfecto, buenísimo. Otra de las herramientas que podemos usar es la hoja de verificación. Normalmente nosotros conocemos esta hoja como el checklist y normalmente cuando pensamos en checklist es como una serie de tareas y cada vez que yo hago la tarea le doy un check de que ya está listo y está bien y digamos, está bien el concepto y está bien. Pero también en calidad, la hoja de verificación o el checklist también se usa para recolectar información. Es lo que uno verá. Y eso es importantísimo, esta herramienta es súper importante y quizás por ahorita sería como la más importante porque normalmente cuando ustedes comienzan a ver en su empresa a nivel de servicios una variabilidad, ¿verdad? Comienza a ver ahí como quejas o que algo ya no se está vendiendo, etcétera, etcétera. Lo ideal, lo primero es montar una hoja de verificación y comenzar a anotar cada vez que se presenta una ocurrencia, ¿verdad? Es lo que normalmente llamaríamos una distribución de frecuencias, ¿verdad? Y la frecuencia tiene que ver con frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se presenta algo. Y la distribución quiere decir cuántas veces se presenta cada una de estas cosas. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo propio de manufactura para explicárselos, digamos, para explicar la herramienta. Aquí es una fábrica de muñecas y las muñecas salen con defectos. Entonces resulta ser que hemos identificado que un defecto es la pintura movida en los ojos, que el cabello sale mal cosido, que a veces los brazos quedan mal encajados y tenemos otros defectos. Entonces, ¿qué hacemos? Que en el día 1 le ponemos una rayita cada vez que se presenta uno de esos defectos. Y al final del 6 días podemos saber pintura movida en los ojos en total en una semana cuántas veces se presentó ese defecto y también podemos verlo cuántas veces se presentó por día. Y podemos analizar por día todos los defectos, cuántas veces se presentaron o lo podemos analizar por semana. Aquí lo importante de la herramienta es que si ustedes no saben, no tienen datos, esta es la mejor forma de recolectarlos y después pasarlos por filtros
de herramientas estadísticas de calidad o herramientas cualitativas de calidad, como en el caso esta, que es una hoja de verificación, y la otra es el diagrama de Chicago. El resto de herramientas que hemos visto y que vamos a ver ahorita tienen que ver más con la parte cuantitativa. Entonces, este es un ejemplo de una hoja de verificación, digamos la que pudo haber usado en el ejemplo anterior para generar el Pareto. Es decir, comenzamos a notar de forma orgánica, ¿verdad? Que los clientes están llamando con mucha frecuencia a quejarse. Entonces alguien dice, oiga, usted no ha visto qué raro, que cómo ha empezado la gente llame, llame, y antes no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Mira, la próxima vez que llamen, anote, primero anote de qué se están quejando. Cuando ya hemos identificado cuáles son los tipos de quejas, la semana que sigue comenzamos a apuntar cuántas veces se presenta cada una de esas quejas. Durante una semana, durante un mes, vamos recolectando en esta hoja de verificación cada vez que se presenta una queja, y después le llevamos esa información y montamos un diagrama Pareto, identificamos cuáles, digamos, las quejas, la queja o las quejas que juntas acumulan el 80%, nos lo llevamos a un Chicago y comenzamos a analizar, ¿verdad? Si es el método, si es la persona, si es el medio ambiente, si es la medición, si son las políticas, ¿verdad? Que pueden estar incidiendo en que la gente se queje del servicio de la habitación, y después el 5 por qué, y después contramedidas, después planes de acción, y después volvemos a revisar. Digamos que ese es como el curso natural. Otro ejemplo, otro ejemplo que podemos usar con una hoja de verificación en servicios es la de un restaurante que quiere evaluar la satisfacción de sus clientes en relación al tiempo de espera y la calidad de servicio. Entonces, igualmente, aquí anotamos, los ponemos a calificar de 1 a 5, la calidad de la comida, y anotamos el tiempo. Entonces, después podemos inferir, ¿verdad? Que de repente, de esas dos variables, podemos verlas por separado, podemos verlas juntas. Lo importante es poder recolectar información para después poder analizarla y identificar oportunidades de mejora, aplicar mejora continua, o sea, Kaizen, que es una de la metodología Lean, ¿verdad? Que Kai es cambio y Zen es bueno, el cambio bueno, ¿verdad? Y que tiene la particularidad, el Kaizen, que nos invita a hacer aplicar mejoras que sean económicas, que sean fáciles de implementar, que tengan alto impacto, ¿verdad? Y que no es siempre Kaizen nos invita a que la última propuesta a nosotros para solucionar algo tenga que ver con tecnología, que normalmente es caro. Muy bien, tenemos otra de las herramientas, es histograma, que básicamente el histograma lo que hace es poder analizar datos en intervalos, ¿verdad? Esto casi siempre en uno de los ejemplos es, por ejemplo, medidas. Si queremos saber cuántas personas tenemos en un colegio, les tomamos la altura o los pesamos, les tomamos el peso en kilogramos, generamos intervalos de 40 a 45, de 40 a 44,5 kilos, de 45 kilos a 49,5 kilos, y así sucesivamente, y después podemos agrupar cuántas personas hay de acuerdo a los intervalos que hayamos definido. Normalmente es un gráfico de barras, nada más que esta tiene la particularidad que las barras se ponen juntas y normalmente tienden a tener una posición normal, o entiéndase una curva normal en estadística descriptiva, o lo que conocemos también como una campana de Gauss, ¿verdad? Que es que normalmente al centro está en el promedio de los datos y en los extremos están la menor cantidad de datos hacia el infinito negativo y hacia el infinito positivo, pensando en una recta numérica en el eje X o en la base del gráfico. En este caso, como ejemplo, somos una compañía telefónica y queremos entender em, em, el consumo en minutos de los planes económicos que tiene la compañía. Entonces, la compañía decide sacar una muestra aleatoria, ¿verdad? De su población, que su población entendemos que es el total de los clientes,
y la muestra aleatoria se entiende que es todos los clientes podían ser elegidos al azar para no generar un sesgo y que el resultado va a representar. Yo siempre le explico a la gente que, que un pichel de fresco es la población y la muestra es una cucharadita, ¿verdad? Del fresco. Uno no necesita tomarse todo el pichel para saber si le falta azúcar o no le falta azúcar. Con una cucharadita, bueno, digamos que eso es población y eso es muestra. Entonces, acá en el ejemplo nos dice que, por ejemplo, hay 25 de los 110 que fueron, que se les consultó. El plan normalmente usan de 252 a 260 minutos. Navarra más grandota, que representa el 22, casi el 23%, si lo redondeamos, el 23% de los datos, nos dice que hay 25 personas que usan datos entre 260 a 268 minutos. Normalmente eso se usa para poder identificar entonces cuántas personas de acuerdo a un intervalo, cuántos datos de acuerdo a un intervalo. Y si ven, tiene cierta característica a curva normal, ¿verdad? En el centro los datos agrupados, que casi siempre hay como el promedio, y en los extremos pues hay menos datos. Entonces también el histograma en este caso se puede usar y esto es una herramienta muy poderosa sobre todo para mercadeo. En el caso que yo quisiera entender cuál es el mayor consumo de minutos, o sea, los clientes, cuáles minutos más usan, y a partir de ello puedo generar estrategias de ventas para intentar que los que usan menos minutos comiencen a usar más por medio de repente de un precio especial durante un tiempo determinado. ¿Verdad? Por el próximo mes use 270 minutos a precio de 250 minutos. Aproveche esta promoción, tiempo limitado. Otro ejemplo de histograma: en un restaurante recopila datos sobre el tiempo de espera para ser atendido y crea un histograma. Esto les ayuda a visualizar la distribución de los tiempos y detectar tendencias o problemas recurrentes. ¿Qué es el tema acá? Que entonces yo defino, ok, tiempo de espera de 10 a 14.5 minutos, de 15 minutos a 19,5 minutos y así sucesivamente. Genero intervalos de tiempo y comienzo a analizar cuál es el intervalo de tiempo que más veces se presenta durante el tiempo de estudio en el restaurante. Luego tenemos la otra herramienta, que es el diagrama de dispersión, que básicamente un diagrama de dispersión lo que hace es analizar si hay dos variables, que sería en este caso variable X y variable Y, si estas dos variables tienen relación o no. Por ejemplo, que uno dijera, sube el aumento de la gasolina, aquí uno podría estudiar si el que sube el precio del combustible disminuye la compra de combustible. Es decir, la gente dice, no, está muy caro el combustible, la gasolina, pues salgo menos, el carro ahora viajo 3 veces a la semana, 2 lo dejo guardado, o puede ser que la gente siga consumiendo igual. Entonces, digamos, los diagramas de dispersión básicamente se utilizan para eso, para ver si dos variables tienen relación o no, o la palabra técnica es si hay una correlación entre dos variables. Por ejemplo, digamos, en la imagen que les puse acá, que solo para ilustrar, es el porcentaje de productos defectuosos. Vamos a analizar las horas laboradas por semana. Es decir, queremos saber si la gente, si trabaja muchas horas, tiende a cometer o a producir más defectos. Uno podría decir que sí, porque la gente está cansada, porque está agotada, porque entonces ya no ve bien, porque pierde habilidades motoras, pero el gráfico me dice a mí si sí existe una correlación entre los defectos que se presentan y la cantidad de horas, porque podría ser que los defectos se presenten, aumenten y no necesariamente tengan relación con la cantidad de horas, porque ahí podemos empezar a ver el tipo de producto, el tipo de defecto, inclusive ver si son turnos, las personas que están en esos turnos, etcétera, ¿verdad? Se abre un espacio a mayor análisis. En este caso, aplicado a servicios, básicamente tenemos una heladería y vamos a tomar las ventas por día, ¿verdad? El total de dinero recaudado por día y la temperatura por día al mediodía. Entonces vamos a ver si hay una correlación entre las ventas y la temperatura. Uno esperaría que a mayor temperatura, es decir, más calor hace, la gente se antoje algo fresco y decida comprarse un helado. Entonces, digamos, viendo este diagrama, si ustedes ven los puntitos que representan, ¿verdad? El paro ordenado de ventas con temperatura van subiendo como de forma ordenada, digamos transversal, como de forma diagonal.
eso quiere decir que sí hay hay una correlación entre la temperatura y las ventas. ¿Saben? Mientras más caliente, más se vende helados. Otro ejemplo que podemos usar del diagrama de dispersión es la relación entre el tiempo de espera y la calidad de la comida. Era un poco lo que veíamos ahorita. Entonces podemos cuantificar el tiempo de espera y podemos también calificar la calidad de la comida y ver si hay una correlación entre o no existe correlación entre esas dos variables. Luego tenemos el gráfico de control. Básicamente el gráfico de control, tomamos los datos de un proceso, le sacamos un promedio, le sacamos desviación estándar, a ese promedio le sumamos la desviación para hacer un límite superior y a ese promedio le restamos la desviación estándar para generar un límite inferior. Básicamente lo que hacemos después es que metemos datos, los datos se representan por esos puntitos o esos rombos en este caso, y podemos ver visualmente si hay datos que están por debajo de la línea inferior o datos por la línea superior y cuántos datos se acercan bastante al promedio, ¿verdad? Eso básicamente un gráfico de control lo que hace es eso. Usted mete datos, ¿verdad? Define el promedio, define los límites y básicamente por eso es de control, porque usted puede controlar si hay alguna variable que está fuera de control, es decir, que está fuera de los límites que usted definió. A nivel de servicios, podemos usar esa herramienta vamos a analizar, vamos a definir el número de quejas de pacientes por un mes. Es decir, usted define una cantidad razonable de quejas, saca un promedio de esas quejas, define un límite superior, o sea, lo máximo en quejas que usted acepta, ¿verdad? Que es normal, que es aceptable, y la menor cantidad de quejas que usted esperaría que se den. Y lo que hace es que comienza a introducir esos datos, ¿verdad? Siempre usamos tiempo, que puede ser horas, días, meses, y vamos metiendo, ¿verdad? Porque si las quejas, la cantidad de quejas supera el límite superior, hay que atacar de una vez y entender qué está pasando. Si son menos, también hay que investigar, porque uno se espera que vayan a suceder, porque digamos, es natural del servicio, del producto, o en este caso del servicio que se ofrece, ya se sabe que va a haber ¿verdad? Pero cuando no aparece, hay que sospechar por qué no aparece. ¿Será que no lo están registrando? Alguien no quiere quedar mal en su turno, entonces si llega una queja la guarda, la pierde por ahí, ¿verdad? Entonces es importante porque usted define un promedio aceptable, un límite aceptable de quejas y un límite inferior de quejas, y lo que hace es que introduce los datos y así puede verificar si la cantidad de quejas y el proceso está bajo control. Otro ejemplo, gráfico control, ¿verdad? Un centro de atención telefónica utiliza gráficos de control para monitorear la duración de las llamadas. Al analizar estos gráficos puede identificar variaciones y establecer estándares para mejorar la eficiencia. Igualmente, usted define un tiempo promedio, un tiempo máximo y un tiempo mínimo. Y lo que hace es estar ingresando esa información, generando el gráfico y identificar en qué momento o se está tardando más o se está tardando menos. El asunto es que si está por encima del límite superior o por debajo del límite inferior, hay que entender por qué. Luego tenemos el diagrama de flujo, ¿verdad? Que normalmente es graficar o de forma visual, diseñar o mostrar, planificar, analizar, ordenar un proceso, ¿verdad? Ponemos siempre la figura de inicio, tenemos figuras, ¿verdad? Tenemos el rombo de decisión, donde siempre hay que poner una pregunta, que esta pregunta tiene que estar formulada en función de respuesta sí o no, y nos dice si la respuesta no, qué ruta debemos seguir, si la respuesta sí, qué otra ruta debemos seguir, y por supuesto todas las rutas que se sigan tienen que llegar a una figura que diga fin. A nivel de servicios, aquí podemos ver el inicio dice revisar indicadores, análisis para el trimestre. El siguiente paso, solicitar información a procesos. Hay un triángulo que es de espera, ¿verdad? Esperar el envío. Después viene este rombo de decisión, dice los procesos enviaron la información. Si es no, hay que solicitarla. Si es sí, se generan indicadores y así sucesivamente se van mostrando los pasos hasta llegar al fin del proceso.
Entonces, no solamente para manufactura, sino también para servicios, ¿verdad? Esto pudiéramos aplicar de cómo ensamblar o cómo es la venta de una hamburguesa en una comida rápida. A manera de ejemplo, podemos hablar de una agencia de viajes, crea un diagrama de flujo para describir el proceso de reserva de boletos. Esto ayuda a identificar pasos redundantes o ineficientes que puedan ser optimizados. Entonces, ahí lo importante es que el diagrama de flujo lo que nos hace es entender cuáles son los pasos de un proceso y podemos identificar si estamos haciendo pasos de más, si no está claro qué hacer, ¿verdad? En alguna situación específica, y sobre todo nos ayuda mucho para resumir manuales de procedimientos, ¿verdad? En las empresas y también para capacitar al personal o como documentos de consulta de un proceso. Muy bien, Joseph Durán nos dice que la planeación de la calidad será ineficaz si el conocimiento de las necesidades de los clientes es deficiente. Es decir, si no sabemos qué necesitan los clientes, lo que usted planea en calidad no va a ser eficaz. Entonces, siempre es importante en servicios, en productos y servicios, pero sobre todo en servicios es importantísimo entender cuáles son las necesidades, cuáles son los deseos de los clientes, del mercado meta, el segmento de mercado que atiende la empresa. Muy bien. No sé si tienen alguna duda o comentario, algún aporte o consulta. Don Douglas, voy a aprovechar yo la intervención un momentito para pedirle a los participantes, ¿verdad? Si es posible, les pasé la evaluación al chat, entonces si nos colaboran. Y antes de que se retiren, les voy a pasar la asistencia para ver si me colaboran un momentito. En este momento se los estoy proyectando, es un pool y les agradezco. Y mientras realizan el pool, sí, si tienen dudas, consultas, pueden ir levantando la mano y se les va cediendo la palabra. Lo pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. ¿Dónde vemos eso? Perdón, es que no lo veo en el... En la pantalla se les proyecta. ¿Sí se escucha bien? Porque me estaban diciendo que casi no se escucha. Es que se Me escucha sale como una como notificación que dice... extraño, pero sí aparece la encuesta. Perdón, y lo pueden ver también en el chat del grupo. Les aparece también en el chat, si no me equivoco. Ahora sí. Y si tienen alguna duda, consulta, comentario que hacerle a don Douglas respecto de la charla y las herramientas de calidad aplicadas en servicios. Don Douglas, parece que no. Parece que durante la charla pues fueron evacuadas las dudas y las consultas. De igual forma, si les apareciera alguna duda, consulta en el transcurso de estos días, creo que podrían hacerlo por medio del chat o enviárnoslo para hacérselo llegar a don Douglas, con todo gusto. De no haber consultas, entonces... ¿Perdón? Perdón, disculpe. Llenamos el forms y la encuesta que está aquí en el chat, ¿verdad? Nada más. Solamente. Sí, gracias. Les agradezco mucho, que pasen muy buenas noches y los chicos que van para clases, pues muchas gracias a los docentes por traerlos a la charla. Don Douglas, muchas gracias a usted por su participación y por este tema tan importante para todos nosotros como ingenieros, ¿verdad? En formación y para aplicar en nuestros trabajos el día de mañana. Damos por finalizada la charla, pasen buenas noches y muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Muy Hasta buenas, luego. gracias.
Dices buenas noches. Gracias.